Así que en este día arrancamos, saludamos a los hermanos que están por la vía del internet, pues conectándose con nosotros hoy. Desde este altar les bendecimos y creemos que el Señor ha de poner una palabra de esperanza en sus vidas. Bien, vamos a la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versos 18 al 19. Marcos, capítulo 4, versos 18 al 19. Es una lectura muy corta y les anticipo que es la parábola del sembrador, pero Jesús está explicando aquí la parábola del sembrador. Y dice así la palabra de Dios: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Que el Dios del cielo nos bendiga, hermanos, con su poderosa palabra, para que podamos en este día tener un corazón. Porque Jesús está explicando en la parábola, en el capítulo 13 de Mateo, la parábola del sembrador. Y el domingo pasado hablamos de que parte de la semilla cayó, dice la Escritura, ¿verdad?, en una tierra pedregosa, que encima tenía una masa una superficie de tierra, pero por bajo mucha roca, y las semillas cayeron y nacieron momentáneamente y empezaron a crecer, pero resultó que no echó raíces. Y vino el sol fuerte, vinieron las pruebas, vinieron las dificultades y aquella hortaliza, aquella planta se secó porque no tenía raíces. La explicación de esto, para poder conectarnos para hoy, Jesús la hizo así. Dijo que estas personas que caen en el área de Pedregal son los que oyen la palabra de Dios y la reciben con mucho gozo. Pero cuando vienen las persecuciones por causa de la palabra y las tribulaciones, dice que tropiezan y caen. ¿De qué estaba hablando el Señor Jesús? Estaba hablando de aquellas personas que reciben la palabra de Dios con una gran euforia, es decir, con un gran gozo, con una gran emoción, y al pasar en este altar lloran y prometen y hacen votos, y que yo aquí, que yo allá, pero en realidad no tienen raíz. Por lo tanto, al pasar los días y las semanas, y vienen las tribulaciones, porque van a venir las tribulaciones, y yo decía que el Señor prueba lo suyo. La Biblia dice que Dios prueba el corazón y la mente. Yo no puedo probarlo a usted, pero Dios sí le prueba a usted el corazón y le prueba su mente. Dios es capaz de desnudarle a usted las intenciones de su corazón y anunciarle lo que usted está pensando en este mismo momento. Por lo tanto, es Dios el que prueba el corazón y Dios prueba lo suyo. Entonces dice la Escritura que vienen las pruebas y las tribulaciones, y estas personas, como han recibido el Evangelio con una carga de emoción, no resisten las pruebas, no resisten los días difíciles y terminan, hermanos, tropezando en el Evangelio. Es decir, aquel hermano que cantaba, aquel que predicaba bonito, aquel que decía cosas bonitas, ya no está acá. ¿Por qué no está? Esa es la pregunta. ¿Por qué no está? Si él cantaba bonito, si él lloraba, si él pasaba aquí, ¿por qué no está? Porque su corazón está en pedregales. En realidad, la palabra de Dios no ha hecho convicción todavía en su corazón. Dios no trabaja con las emociones, porque Él sabe que las emociones pasan, hermanos. Hoy nos sentimos campeones y gigantes, pero mañana estamos, hermanos, derrotados y afligidos. Dios trabaja con el Espíritu, y allí es donde Él crea las convicciones firmes de lo que es la vida del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la vida, hermanos, que del Evangelio no es solo cantar, no es solo traer la Biblia debajo de nuestro brazo y unirnos a una comunidad de fe muy bonita. No, hay tiempos difíciles en donde la prueba va a venir, y le va a venir a usted solo.
Y usted tiene que aceptar ese día de prueba, ese día de aflicción, aceptarlo. Vino la prueba, vino a mí. Yo tengo que solucionar esto de una manera que es en oración y ayuno, volviéndome a Dios. Porque si usted no se vuelve a Dios, la circunstancia, hermano, lo hundirá cada día más y más. Es como una arena movediza, ¿verdad? Que usted está tratando de salir. Usted sabe de lo que le estoy hablando. Que cuando uno está en el pecado y trata de buscar soluciones por su propia cuenta, uno busca y en lugar de salir, se hunde cada día más. Es hasta que clamamos la gracia de nuestro Dios, que Él viene y nos da su mano, como dijo David su siervo, me hizo salir del lodo cenagoso, me sacó del pozo de la desesperación y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos y luego puso un cántico nuevo en mi boca. Alabado sea el Señor por esto. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios por eso. Aleluya. Pero el sembrador salió a sembrar y dice la escritura que parte de esta semilla cayó en pedregales. Jesús comienza a explicar qué significa este terreno lleno de maleza, lleno de espinas. Este terreno lleno de maleza, hermanos, es un corazón. Representa a un corazón. Un corazón que está entre muchos espinos. En otras palabras, la semilla cayó, pero como el terreno no ha sido un terreno trabajado, no ha sido un terreno arado, no ha sido un terreno quemado, como muchas veces hacen los agricultores que queman la maleza para luego sembrar, sino que hay muchos espinos. Cuando la palabra cae ahí o la semilla cae ahí, la maleza tiene la cualidad de propagarse tan rápidamente y crecer más rápido que la hortaliza. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando esta semilla apenas empieza a crecer, ya la maleza está más crecida y comienza a propagarse. Y cuando venimos a ver que la plantita quiere comenzar a crecer y a dar sus frutos, ¿qué pasa? Se ahoga. La maleza que está a su alrededor la ahoga. Hay que ser un doctor para entender esto, hermanos. Eso es lo que está hablando Jesús. Jesús está hablando en parábola y comparando cómo opera el reino de Dios en los corazones. Y Él quería que la gente más sencilla le entendiera a Él. Que así son los corazones. Hay corazones entre espinos, hay corazones junto al camino, hay corazones de piedra o en masa de piedra. Y este corazón está entre los espinos. Ahora usted me va a preguntar a mí y me va a decir, pero pastor, ¿por qué si es la palabra de Dios que se siembra en un corazón, no debería Dios bendecirla y hacerla crecer y que nada la detuviera? Pues yo quiero decirle que la palabra de Dios, la semilla que es la palabra de Dios, tiene el poder. La semilla ha nacido. Nació en el camino. Nació en el terreno pedregoso y ahora nació entre los espinos. Pregunto yo, ¿es problema de la semilla? No. La semilla tiene el poder. Coja usted una semillita y póngala aunque sea en una hendidura de cemento que se abrió o en una masa de roca que tuviera un poquito de arena encima. Eche una semilla ahí y usted verá que la semilla nace allí. Porque la semilla tiene el poder, tiene el potencial de nacer. El problema no es la semilla. En otras palabras, el problema no es Dios, no es su palabra. El problema es el corazón receptor de la palabra de Dios. ¿Cómo usted recibe la palabra de Dios? Y uno puede decir, pero sí, Dios tiene poder para hacerla crecer en mí. Pero hay un detalle que no debemos olvidar nosotros. Este es el detalle que todo hombre tiene una voluntad para recibir o rechazar la palabra de Dios, una voluntad para creer o endurecer su corazón a la palabra de Dios, una voluntad para decir sí o decir no,
una voluntad para decir ahora o decir dentro de un año. Usted tiene la voluntad. Y Dios parte para hacer su obra de esa voluntad suya. Porque este es el evangelio que predicamos. Estas no son las cruzadas, hermano, ¿verdad que no? Que venimos con la espada y con un arma en nuestra mano. Arrepiéntase. Le aseguro que si hacemos eso, todos ustedes se arrepentirían acá. Pero es que no es así. Aleluya. Como me contaba una vez un hermano, bueno, yo acepté al Señor porque la verdad el día que fue yo vi que 2 diáconos eran grandes y cuando el pastor hacía el llamamiento me miraban y me miraban 2 grandes hombres. Y yo allí metido entre todos, no me quedó otro choice que ir con ellos y básicamente me llevaron. Dios no actúa así. Dios viene a trabajar en su voluntad. Ahora usted está oyendo. Y al final de este mensaje, usted decidirá y dirá, sí, yo recibí eso o no me importa. Usted tendrá la decisión, pero Dios trabaja en base a esa decisión. Y esa decisión o esa disposición de su corazón es el terreno de Dios. Mire qué cosa, ese es el terreno de Dios. Cuando el corazón del hombre ablanda, cuando el corazón se dispone, ese es su terreno. Y allí comienza Dios a obrar. Por eso usted ve, en muchos de nosotros tuvimos que cederle el terreno al Señor y decirle, Padre, aquí estamos, haz tu obra en nosotros, amén. Y aquí está Dios haciendo su obra en medio de nosotros. Aleluya, dele ese fuerte aplauso a nuestro Dios, amén. Jesús entonces está describiendo este tipo de corazón. Y volvemos a releer la escritura que tomamos al principio y dice así: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, la oyen, pero, escuche bien, aquí hay un pero. Y de este pero depende la obra de Dios. Como dicen por ahí, hay un pelo ahí, hay un pero. Hay un pero. De ese pero depende lo que Dios va a hacer en su corazón. Y dice, pero, los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, escuche bien, engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas que hacen, entran. ¿A dónde entran? En el corazón del hombre. ¿Y qué hacen? Ahogan la palabra y la obra de Dios. La obra de la palabra de Dios, ¿qué dice que pasa? Es infructuosa, se anula, se cancela, se echa a perder. Tomémoslo con más calma y miremos lo que quiere decir esto. Dice, ellos oyen la palabra, pero los afanes de este siglo entran y ahogan la palabra de Dios. Ellos oyen la palabra de Dios, pero el engaño de las riquezas entra y ahogan la palabra de Dios. Ellos oyen la palabra de Dios, pero las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra de Dios. Estas son palabras que hablan al corazón, hermano. ¿Sabe por qué? Usted debe orar siempre con la verdad de Dios para limpiar su corazón. Cuando usted ora con la palabra de Dios, con la verdad de Dios, Dios limpia su corazón. Y si hay algo que debemos pedir a Dios es que nos libre del engaño de las riquezas, de la avaricia y de la codicia. No hay nada más terrible cuando una persona cae en la avaricia del dinero, de las posesiones, de los nombres, de la gloria, de la fama. Hay mucha gente ahorita que está, hermanos, preparándose porque quieren fama, quieren nombre. En su corazón entró el engaño. Ahora,
La palabra afán, vamos a tomar solamente el afán, el entrar en nuestro corazón del afán a nuestro corazón y que echa a perder la palabra de Dios. La palabra afán o afanoso viene de la palabra griega que es merigna. Tiene que recordar eso. Pero esta palabra merigna o afán, nuestra palabra en español, quiere decir ser atraído en diferentes direcciones. Algo que me atrae, pero me lleva por aquí, me lleva por allá. También merigna significa estar dividido. Estoy aquí y estoy allá. Significa estar distraído. O sea, los afanes distraen a las personas. Los atraen en muchas direcciones. Note usted que la persona, hermanos, que fue acaparada por el afán, empezó con una cosita aquí, que quería esto, ahora quiere una mansión, ahora quiere aquí, ahora ya. O sea, fueron muchas las cosas, atraído en diferentes direcciones. Entró en este negocio, entró en el otro aquí, entró allá. No estoy hablando en contra de negocios y del hecho de superar, sino del afán en sí. De lo terriblemente malo que es el afán. Pero hay otra palabra que es nuestra palabra castellana, que es la ansiedad, que es igual a estar afanoso. Y esta palabra castellana, ansiedad, viene de la palabra latina ansius. Y esto me gusta con lo que significa ansius o ansioso. Significa o lleva la idea de sofocar a alguien. Ustedes saben que hay personas que las matan por la vía de la sofocación. ¿Entienden todos eso? Lo voy a explicar en palabras más sencillas. Alguien puede asesinar a otra persona con una cosa tan sencilla, simplemente ponerle una bolsa plástica en la cabeza y apretarla. Lo sofocó, lo asfixió. No va. Una toalla, solo con una toalla en la boca y en la nariz, lo va a sofocar y la persona va a morir. Porque nuestro sistema, si no tiene oxígeno por alguna vía, no va a poder resistir ni siquiera 5 minutos. Y eso es lo que significa la palabra ansious, la palabra ansioso, significa sofocar. Significa estrangular, significa ahogar a alguien, es decir, ponerle algo en su cuello a fin de asfixiarlo. Wow. Eso es tremendo, hermanos. Y aquí está el detalle, hermanos, que los afanes, es decir, los espinos, la maleza que tiene nuestro corazón, brotan alrededor de la palabra de Dios y empiezan a hacer exactamente eso en nuestro corazón. Yo he visto, hermanos, cómo las personas dejaron al Dios eterno, al Dios que les dio vida, al Dios que les dio un don, que les dio, hermanos, un ministerio, que hoy están asfixiados. Aquella obra que Dios hizo en sus vidas se asfixió. ¿Por qué? Porque permitieron en su corazón las espinas, los escardos, la maleza, y lo destruyó. Amén. Jesús usó el término los afanes de este siglo. Ustedes saben que la palabra siglo es otra forma de Jesús a describir el mundo, lo que significa el mundo, su orden, lo que significa su efecto sobre la vida humana. Siglo, cuando usted encuentra la palabra siglo, está hablando del mundo, de su orden, de su influencia sobre el mundo. El mundo tiene un efecto arrasador sobre los hombres. Las modas, hermanos. Vea usted los muchachos allá afuera con sus modas para sentirse cool, para sentirse chévere. Esa es una mentira del diablo. En el mismo mundo de las drogas, droga aquí, droga allá, lo más nuevo, lo más exciting, lo más cool que hay. Y es tan fuerte sobre la mente de nuestros jóvenes, es tan fuerte sobre la mente del hombre, el mundo. Por
Por eso usted ve cómo el mundo trabaja. Él trabaja en las vitrinas para las damas, ¿verdad? Con esas carteras de colores bellos, hermano, de Coach y aquí lo otro. Y la dama la ve y se va. ¡Ay! ¿Verdad? Y el caballero, wow, ese carro yo lo quiero, ese Mercedes-Benz. Así nos come el mundo a nosotros. Ese es el efecto que Él hace sobre nuestras vidas. Amén. El siglo. ¿Y sabe quién maneja este mundo? Este siglo lo maneja lo que Jesús dijo, el príncipe de este mundo, que es Satanás. 2 Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Satanás. Porque Dios no es Dios de este siglo, Él es el dueño de la eternidad. Dice el Salmo 24, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en Él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Él no es Señor de un siglo, Él es Señor de la eternidad. Amén. Hay una gran diferencia en eso. Aleluya. Satanás solo es Señor de un siglo, de una forma, de ciertas modas malignas, pero no es Señor de ninguna otra cosa. Y entonces el mundo, hermanos, está hecho de manera que vaya haciendo un gran efecto en nuestras vidas y nos vaya desviando los caminos del Señor. Voy a apresurar el paso por razones del tiempo. Ustedes saben que hay una medida correcta, justa y correcta que Dios nos dio de preocupación. Si usted es un negligente, ojalá y no lo sea, un indolente, no debería seguir su vida así. La Escritura dice que el que no trabaja es digno que no coma. Dios dice a través de Salomón que Dios le ha dado al hombre el derecho de comer del fruto de su tierra, de su trabajo. Porque Dios le dio al hombre la tierra para que la laborara, para que la trabajara. Dios no está con los haraganes, ni con las haraganas tampoco. Sí, hermano. Porque hay mujeres que deberían trabajar y no están trabajando. Deberían ayudar a su esposo a sacar adelante su empresa, sacar adelante la familia. Pero solo esperando el cheque de su marido. ¿Usted cree que va a prosperar así? No, hermano. Todavía hay fuerza, todavía hay potencia. Amén. Hay personas mujeres acá que deberían manejar un vehículo y transportarse de un lado a otro, no estar esperando a su marido que la lleve al supermercado, que la lleve a lavar. Hermanos, en el amor de Dios. Una esposita así, hermano, la verdad, Padre Dios, me dan ganas de hacerla a un lado, porque ¿verdad? No, una mujer que wow, ya fui a comprar, ya fui a lavar, ya hice todo, porque maneja. Fue a dejar a su marido al trabajo, si solo un carro tiene, lo fue a dejar, y fue a dejar los niños a la escuela, y fue al supermercado, lavó, y tiene la comida lista para su marido. Si es que, ¿verdad?, no tuviera un empleo, es decir, donde venga un salario. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Que Dios nos dio una medida de preocupación justa y correcta. Si usted es una persona despreocupada, no tiene responsabilidad, no tiene compromiso, usted no va a poder seguir adelante. Otros lo harán por usted, pero no usted. ¿Qué quiero decir con esto? Que debemos llevar vidas
de compromiso. Pero cuando pasamos la raya, hermanos, cruzamos la línea de la fe, cuando cruzamos la línea de la paz, cuando cruzamos la línea espiritual y comenzamos solamente a invertir tiempo en nuestro trabajo y en nuestro trabajo, hermanos, y en nuestro trabajo y la familia, no la veo hasta el fin de semana, tal vez un par de horas, y empezamos, hermanos, a confiar más en lo que yo estoy haciendo y no en el Señor que nos da el poder de hacer la riqueza. Cruzó la línea. Y eso ya no está bien. Ahí es donde Dios dice que el afán entonces lo va a empezar a ahogar a usted. Y lo más terrible, hermanos, que lo más destructivo de las afanes no es tanto, digamos, que si le diera un stroke a usted, bueno, vamos a ir de aquí de alguna manera, ¿verdad? Porque yo no creo que nos vayamos aquí cantando y saludable. No, algo nos va a pasar. Algo nos va a suceder en nuestro cuerpo, en nuestro caminar. Y la verdad, algo tiene que suceder. Pero si el afán solo hiciera algo material, estaría más o menos el asunto. Pero el afán hace algo más terrible, es que asfixia la vida espiritual. Ese es el mayor problema. Le quita al hombre su deseo de Dios. Le quita al hombre la dirección de Dios, el norte de su Dios. Le anula completamente la dependencia de Dios. Y eso es lo más terrible que le puede pasar a un ser humano. Porque usted puede estar enfermo, pero si tiene paz en su corazón, tiene armonía con su familia, ¿qué importa? Pero si estoy viviendo, hermanos, en ese afán apartado de Dios, descomunicado de la gracia de Dios, ¿qué va a pasar el día que me muera? Hablamos con personas que no tienen tiempo de nada, ni de ir a la iglesia, ni de ir a una reunión de la escuela de sus hijos, de nada. Y la excusa siempre es que trabajo, es que aquí, es que lo otro, y el asunto, y cuando se mueran, no puedo dejar el trabajo, dice, es que aquí, y cuando se muera lo van a tener que dejar. Y lo más terrible es que van a tener que presentarse cara a cara ante el rey, quien la excusa barata de que usted no podía, no le servirá a usted de nada. Por eso hoy es que tenemos que tomar una decisión. Le digo a usted padre, le digo a usted empresario, si usted lo es, yo entiendo y lo felicito y he querido ayudar a los empresarios, oramos por ellos para que Dios los bendiga, les abra puertas, pero no olviden la fuente que es Dios. Sin Dios ustedes no podrán caminar y todo lo que hagan no les servirá el día que tengan que presentarse delante de su Dios. La Biblia nos presenta muchas historias de gente que tuvieron o que le permitieron las espinas a su corazón. Y quiero leerles para ir concluyendo esta historia que está en el libro de Lucas, capítulo 10, versos 38 al 42. Esta es una mujer que dejó que en su corazón se llenara de espinas, de escardos y de maleza, y desaprovechó una gran oportunidad para su vida. Porque yo quiero decirles, hermanos, que lo más importante es la vida espiritual, no la vida material. Dice así la palabra de Dios. Lucas capítulo 10, versos 38 al 42. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María. Empiece a notar. La cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo al Señor: ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús y le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria.
Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Eso es lo que les voy a decir. El Maestro, el Señor Jesús, por alguna razón propia de Él, consideró el hogar de Marta y María y con su hermano Lázaro como el hogar donde Él podía descansar. Qué bonito, ¿verdad? Para ellos era un privilegio que el Señor, fíjese bien, cansado del camino, quisiera tomarse un descanso en la casa de ellos y reposar quizá una noche ahí y conversar con ellos. Qué privilegio, ¿verdad que sí? Ojalá y nosotros físicamente pudiéramos hacer eso. Ellos tuvieron esa oportunidad de que el Señor estuviera exactamente en su casa, allí con ellos, su presencia física. Pero notamos que cuando el Señor llegó, Marta dice que, mire qué cosa, ella lo recibió al Señor muy contenta. Maestro, siéntate aquí y siéntate allá. Y bueno, con mucha alegría. El problema es que ella perdió el sentido, perdió el significado de las cosas y lo recibió y se fue a la cocina. Pero María, dice la palabra, que se sentó a sus pies para oír la palabra de Dios. Yo encuentro estas verdades que las quiero leer. Usted escúchelas. Primero, que los afanes dividen el corazón. Marta estaba entre Jesús y los quehaceres de la cocina. Es decir, su corazón estaba dividido. Quiero a Jesús, pero me gusta la cocina. Y quiero cocinar. Quiero estar ocupada. Yo pregunto, ¿era tiempo de cocinar ese? Jesús le pidió a esta mujer, hazme chorizos fritos ahora. Bueno, el Señor no comía chorizo. O una oveja, una cabra. Era judío, ellos no comen eso. Él no pidió nada de eso. Pero ella que está programada en los afanes. Note usted, la gente afanada, hermano, no pueden estar sosegados. Aún estar en la iglesia les es molestia. 2 horas, ya me quiero ir, que termine, mucha alabanza hoy. Uy, que después dice el pastor que compartamos. Yo tengo que ir a trabajar. Usted está programado al afán, hermano. Y por eso Dios no puede hacer muchas cosas en nosotros. Eso es lo que pasa con esta mujer. Está programada al afán y recibe al maestro, pero mire, se va a la cocina a preparar. No era momento de preparar nada. Era momento de sentarse a los pies del Señor y oírlo a Él. Y María dice que sí, se sentó a sus pies. Su corazón estaba dividido. Por eso Jesús dijo, no podéis servir a 2 señores. No hay división en cuanto a esto. Me gusta esto porque Cristo llamaba a la gente a ser radical. Nosotros los predicadores muchas veces ponemos las cosas muy livianas, ponemos las cosas muy mediocres, de manera que la gente puede estar, este sí me gusta, estoy aquí, pero a Jesús no. Con Jesús o usted era de Él o no era de Él. Por eso Él dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. El que no es conmigo, contra mí es. Son palabras radicales y totalizantes, hermano. ¿Sabe que nosotros le llamamos hermano a todo mundo? ¿Verdad que si Jesús no le llamaba hermano a todo mundo? No. Y nosotros lo hacemos en la vía de ser nice, de ser agradable. Hermano aquí. Pero Él
Mientras no reciba al Señor Jesús en su corazón, no es mi hermano. Podrá ser mi hermano de cultura porque nació en El Salvador, en Honduras, en Colombia y somos hermanos. Pero en el reino de los cielos hay una condición para ser hermano: hacer la voluntad del Señor de los cielos. ¿Verdad que truena ya esto? Pero con Jesús había que ser radical. No se podía estar dividido. Él dijo: no pueden servir a Dios y a las riquezas. O me aman a mí o aman las riquezas. Pero no se puede estar dividido. Y eso es lo que hacen los afanes. Note usted, las personas que están afanadas, ellos buscan una forma de estar dentro de, ¿verdad?, un ambiente religioso, pero su corazón no se ha definido. Y yo se lo digo hoy con amor a usted: defínase por Jesús, porque el reino de los cielos no acepta primos, no acepta familiares, acepta solamente hijos. A los que creen en su nombre, dice la palabra, Él les dio el derecho y el privilegio de ser sus hijos. Voy a terminar con esto. Los afanes nos distraen de nuestra verdadera necesidad espiritual de comunión íntima con el Señor. Usted ahí donde está, usted necesita comunión íntima con el Señor. Mira, hermano, no hay cosa más hermosa que llorar en la presencia de Dios. No por problemas emocionales. Una cosa es que usted llore cuando tiene problemas. Y yo entiendo que las emociones se ponen vulnerables. Pero cuando hay nada de eso, sino la presencia de Dios. Amén. Como el coro que decía: es tan lindo sentir tu presencia. No es tristeza, tampoco es dolor. Es un gozo que siento en el alma, que de arriba nos manda el Señor. Al sentir tu presencia yo lloro. Aleluya. Y dice: para gritar, cantar y llorar y decir gloria a Dios, aleluya, y tu nombre así glorificar. No hay nada más hermoso, hermano, que disfrutar uno solo la presencia de Dios. ¿Desde cuándo usted no ha llorado en la presencia de Dios? Porque uno puede llorar de cólera, de rabia, de tantas cosas, pero llorar porque la presencia de Dios lo tocó a usted. Y usted: Dios mío, no me puedo contener. Esa fue una de las primeras cosas que me pasó a mí en los primeros caminos con Dios. Yo leía la palabra y yo sentía que algo me cruzaba. Yo decía llorar y yo ya no quería llorar porque decía: la gente me era mal, así que soy llorón. Pero no podía sostenerme. Aquella cosa que yo la resistía y terminaba, hermano, llorando. Porque era la presencia de Dios que me refrigeraba el alma. Pero qué triste es, hermano, cuando nuestro corazón se va endureciendo, ¿verdad? Poco a poco. Y no hay una lágrima de la presencia de Dios. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque el afán, hermanos, nos distrajo de nuestra verdadera necesidad espiritual, que es la presencia de Dios en nuestra vida. Alguien dijo una vez: a Dios se le ve mejor llorando. Amén. Pero llorando de corazón. Los afanes nos vuelven intolerantes y perturbados ante la vida espiritual de los demás. Esta mujer está afanada y como ella está en su mundo, le molesta que otra esté sosegada, tranquila y despreocupada, hermanos, oyendo al maestro. Se vuelve intolerante la persona. ¿Saben ustedes que hay personas así? Que les molesta todos los días en la iglesia. ¿Para qué? ¿Para qué estar todos los días? Tú te derrites con cualquier cosa. Intolerantes ante la vida espiritual de los demás. ¿Sabe por qué? Porque ellos están afanados y perdieron de vista la sensibilidad espiritual. Termino con esto.